Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Se mira el documento. Sí, licenciado. Gracias. Andaba perdido con la otra sección por la cuestión de los horarios. Bueno. Cuando tengamos oportunidad, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos venido estudiando. Pero vamos a darle continuidad con la temática del programa. Ya vimos el régimen primitivo, ya vimos la etapa de la esclavitud, ahora vamos a ver lo que es el sistema feudal. En la época de la historia europea, equiparada por algunos a todos de la Edad Media, pero que en verdad abarca los últimos siglos de esta, o sea, aproximadamente desde el siglo X y los dos primeros de la Edad Moderna. Repito, el sistema feudal es una época de la historia principalmente en Europa, Francia, equiparada por algunos como la Edad Media. Abarca los últimos siglos y los dos primeros de la Edad Moderna, 19, siglo XX. Tomando como criterio lo que les mencionaba, Francia, donde el feudalismo arraigó primero y fue desapareciendo posteriormente. Los dos caracteres principales del feudalismo son el ejercicio de la soberanía atomizada. ¿En qué consiste ese ejercicio? En ese ejercicio de la soberanía atomizada. En que los esclavos, en que la sociedad anda en busca de cierto reconocimiento de carácter social. ¿Por qué? Por esa exclusión y por esa segregación, o bien por esa división que se da en la sociedad. En otras palabras, ¿en qué consiste el aspecto atomizado? Sociedad atomizada es aquella donde el individuo está aislado frente a una colectividad anónima que lo obliga a buscar su propia forma de inserción social en respuesta a las condiciones impuestas de separación y de división propias de esta época, que desplazaron las expresiones tradicionales de pertenencia social, o sea, de la etapa anterior. La autoridad de Estado o del príncipe por los señores feudales. Etapa entonces atomizada, en donde se anda en busca de la inclusión social por haber sido excluidos de esa segregación o bien de esa separación. Luego tenemos el factor económico. En la etapa feudal consiste en el cultivo del suelo por los vasallos o bien los feudatarios, o sea, los arrendatarios del suelo. ¿Y quiénes son estos? Los sucesores de los esclavos. Pero estos están adscritos a la tierra como siervos
de la tierra, siervos de la gleba y sometidos en personas y bienes a la aristocracia terrateniente o bien a los latifundistas, opresora de los humildes y arrogante ante la realeza. En este sistema, entonces, se dan los señores feudales y los siervos de la gleba. Recuerden ustedes cuando estudiaron la Revolución Francesa, que hablaba de la igualdad, la democracia, hablaba de la fraternidad, de la consolidación, etcétera. Sí, la Revolución Francesa de 1789, esta revolución era la burguesía urbana, derrota a la nobleza rural, o sea, a los latifundistas, o sea, a los feudales. La burguesía urbana derrota a la nobleza rural, o sea, a los señores feudales. ¿Qué sucede después del feudalismo? El capitalismo. Bueno, el capitalismo es el vencedor entonces del feudalismo. Es sobre todo el capitalismo industrial que inmediatamente había de ponerse a la defensiva contra el socialismo en sus distintas tendencias, deseoso de extender la proclamada igualdad política a lo social, tal como lo preceptuaba la Revolución Francesa. Del feudalismo nos pasamos al capitalismo, pero el capitalismo es un sistema de gobierno en donde el medio de producción está la propiedad privada. Pero en un sistema social, en un sistema socialista, un sistema comunista, los medios de producción no es la propiedad privada, porque esta la tiene el Estado. Que se la den a los trabajadores para que produzcan, y de esa producción se aprovecha el Estado y luego la retorna a las personas que la produjeron. Es algo que realmente no puede existir una justificación. ¿Cómo es posible que todo aquel que se esforzó, que trabajó, que su esfuerzo y su trabajo tienen que mantener a otros que no trabajaron? Bueno, son sistemas de carácter social, lo cual lo han permitido muchos países. Cuba, la Unión Soviética, ahorita con el sistema socialista del siglo XXI de Venezuela, Nicaragua, que tienden a ciertas tendencias de carácter social. El sistema feudal, entonces, nació de la descomposición de la sociedad primitiva, de las tribus conquistadoras, de los pueblos esclavistas, llamados bárbaros, germanos, esclavos galos. Suele llamarse medioevo, o sea, de la Edad Media. Entonces, los campesinos, junto con los esclavos, conformaron lo que son los siervos de la gleba, los trabajadores de la tierra, que eran los trabajadores que arrendaban a los señores feudales. El feudalismo surge desde la caída del Imperio Romano hasta las revoluciones burguesas de Inglaterra y Francia, con los señores feudales y los siervos de la gleba. Recuerden ustedes aquella película de Mel Gibson, bueno, Corazón Valiente creo que se llama. Esa era una época del sistema feudal.
en donde la primera noche de bodas, el señor feudal o el delegado del señor feudalista delegado en esas provincias, en Inglaterra, Holanda, Francia, Escocia, la primera noche era el señor feudal el que dormía con la novia, de acuerdo a las tradiciones de ellos, por el gran poder que tenían. Después se la daban al marido. El tiempo de trabajo del siervo de la gleba se dividía en dos partes. O sea, pues, aquellos que fueron esclavos se convirtieron en trabajadores de la tierra y se les llamó siervo de la gleba. Ese tiempo de trabajo se convirtió en tiempo necesario y en tiempo adicional. El tiempo necesario creaba el producto indispensable para su sustento y el de su familia. Y el adicional era para pagarle al señor feudal. El campesino, el siervo de la gleba, al haber cumplido sus propias necesidades, realizaba otro trabajo extra. Así, el plus producto y un plus trabajo que entregaba al terrateniente de forma de renta. En este sistema, fíjense ustedes, feudal, se habla de un plus trabajo y de un plus producto, lo que creaba el siervo de la gleba. Cuando nos trasladamos al sistema capitalista, aquí no se habla de un plus producto y un plus trabajo, se habla de una plusvalía que el trabajador crea y que muchas veces el patrono no la remunera. Lo miremos adelante. ¿Cuál es la forma de pago entonces en el sistema feudal? La renta del suelo, renta de trabajo, a favor del señor feudal, trabajar la tierra. La otra, la renta del suelo, la renta en especie. Entregar parte del producto que se producía al señor feudal. Entonces tenemos tres aspectos: la renta del suelo en especie y en dinero. En dinero, pagar determinada cantidad por el uso de la tierra y de su propiedad incompleta. ¿Por qué su propiedad incompleta? Porque el señor feudal no tenía en propiedad completa al siervo de la gleba. Esa propiedad incompleta radicaba fundamentalmente en que él otorgaba las tierras, pero la propiedad no era incompleta porque el siervo no le pertenecía a él. Porque el siervo de la gleba le estaba arrendando y tenía que pagarle en dinero, en especie, y la otra era en qué? Dinero, en especie, y la renta en trabajo. Bueno, la renta en dinero, a ver, es la característica del periodo de desintegración del feudalismo. Fíjense ustedes, la renta en dinero es la primera y característica del periodo en donde se desintegra el feudalismo y de la aparición de las y la desaparición de las diferentes formas de renta feudal. Es la característica del periodo de desintegración del feudalismo
y de la aparición de las diferentes formas de renta feudal. Se eleva de aspectos agrícolas. Hablamos de la viticultura, que era el arte del cultivo de la uva, y la vinicultura, arte de la elaboración del vino. Horticultura, también teníamos horticultura, hortalizas, teníamos también la crianza de ganado lanar, caballar, producción de aceites, mejorando los prados, las tierras con hierbas para el pasto y pastizales como hortalizas. Aquí tenemos entonces algo muy importante. La base fundamental de las relaciones de producción en la sociedad feudal era la propiedad del señor feudal sobre la tierra. Y como les mencionaba anteriormente, y su propiedad incompleta sobre los siervos de la gleba. Se les pregunta entonces, ¿cuál es la base fundamental de la relación de producción en el señor feudal? Bueno, en primer lugar es la relación de la propiedad sobre los medios de producción del señor feudal y de la propiedad incompleta del señor feudal sobre los siervos de la gleba. La base fundamental de las relaciones de producción de la sociedad feudal era la propiedad del señor feudal sobre la tierra y de la propiedad incompleta sobre los siervos de la gleba. Entonces no tenemos por qué perdernos. Si nos preguntamos cuáles los sujetos que se dan en las relaciones agrarias de producción en el sistema feudal, los siervos de la gleba y los señores feudales. ¿Y cuál es la base fundamental? Bueno, la base fundamental es que es la propiedad completa, es la propiedad de la tierra del señor feudal y de la propiedad incompleta sobre los siervos de la gleba. Entonces, no tenemos por qué perdernos el día del examen. El capitalismo, bueno, puedo mencionar lo que es Cuba, hablemos de Nicaragua, que ya se está perdiendo su sistema, Venezuela, que ya casi perdió, Cuba, Rusia. Ellos tienen un sistema socialista en donde los medios de producción, el dueño los posee el Estado, pero se los otorga al pueblo para que el pueblo pueda trabajar. Pero los medios de producción los tiene el Estado. Se los da al pueblo para que produzca. Y la producción pasa al Estado. ¿Para qué? Para volvérsela a regresar al pueblo como ellos quieren. Es un juego realmente en donde no existe una justicia ni un aspecto eminentemente equitativo con respecto a los medios de producción y las relaciones. ¿Cómo es posible que en un sistema socialista solamente ciertas personas, cierto grupo de personas trabajen para mantener al pueblo? Eso es inaudito. Por eso, Carlos Marx nos habla del sistema capitalista. No se va a decir que es un sistema realmente el mejor sistema del mundo, porque en todos los sistemas hay explotados y hay explotadores. En todos los sistemas desde la evolución humana hay ricos y hay pobres. Yo no diría que si es por herencia, yo no diría si es por mala suerte, yo lo que creo que es por la falta de oportunidades que no han tenido las personas de salir de un sistema económico malo. Pero todo aquel que no tiene ninguna formación académica, que apenas puede leer, que está mal alimentado. Guatemala es uno de los países
en donde la hambruna y la gente está mal alimentada. Y en todo el mundo es Guatemala, en donde las mujeres, a pesar de que sean, no a pesar, sino que las mujeres, de ser una de las más bonitas, lamentablemente son las más bajitas del mundo. Pero aquí estamos hablando del sistema capitalista. Podemos decir la mala distribución de la tierra. Uno. Pero eso viene de la época de la conquista y de la época de la colonización. La falta de oportunidades que se tienen para poder desarrollar y vivir en una forma económicamente bastante aceptable. ¿Por qué la fuga de tanto cerebro al extranjero? Por lo mismo. Porque las oportunidades no son las mismas para todos. Y lamentablemente tenemos un sistema político desgarrador, malísimo, lleno de corrupción. En vez de la creación de escuelas, en vez de que todos estos haraganes de los maestros capeando en el Palacio Nacional sin ir a dar clase. ¿Qué se puede esperar de las futuras generaciones con estos niños? Es algo lamentablemente caótico. El sistema económico capitalista es un sistema económico y social, fíjense bien, basado en la propiedad privada sobre los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Entonces, les pongo en el examen a ustedes. Sistema económico en donde los medios de producción se encuentran en la propiedad privada y que además se abren los mercados para poder competir con respecto a los precios y a los valores de la mercancía. No me van a poner ahí un sistema socialista, no me van a poner ahí el socialismo del siglo XXI de Chávez, no me van a poner ahí que es un sistema feudal, que es un sistema comunista. Señores, el nuestro es un sistema capitalista. ¿Por qué? Tenemos la oportunidad de la libertad de libre mercado. Podemos crear nuestras propias empresas. Podemos estudiar en la Universidad de San Carlos o en una universidad privada. No tenemos limitaciones, salvo prueba en contrario, hasta donde la ley no lo permite. Podemos manifestar siempre y cuando no bloqueemos, porque ahí estamos cometiendo delito. En contraste con la economía agraria, el capitalismo está fundado sobre la posibilidad de hacer fructificar el dinero obteniendo intereses. En nuestro sistema, jóvenes, ustedes crearon su empresa, invirtieron 25,000, 50,000, 100,000 y a los 2 meses ustedes están obteniendo utilidades de 100,000 quetzales. De los 100,000 quetzales vienen ustedes y meten 50,000 al banco a plazo fijo a ganar intereses y así va creciendo el capital y él está ganando intereses. Los otros 25,000 para hacer una reinversión y los otros 25,000 para comer o para tener ahí como cuestiones de cualquier necesidad. Eso es un país capitalista como el nuestro. En otro lado no nos lo permiten, porque todo está centralizado y está controlado por el Estado. Recuerden, hace como unos
hace aproximadamente como unos 4 o 5 meses. La Superintendencia de Administración Tributaria, a través del Ejecutivo y de ciertos acuerdos, querían establecer de que el QUIC, o sea, nuestro número de identificación tributario, el registro, lo querían utilizar para todos los trámites de carácter administrativo, desde el pasaporte, desde las licencias, desde... ¿Con qué objeto? Con el objeto de tener controlado los ingresos y egresos, principalmente de los empresarios, principalmente de todo aquel que tiende a crear una empresa, y de los trabajadores en común, y todos querían tener un control completo del Estado. Se interpusieron las acciones de inconstitucionalidad y se les vino abajo. Pero eso, porque ahora el pueblo ya no se deja. Y los abogados que estamos anuentes de lo que está sucediendo. En otro país dejan ese decreto, ese acuerdo presidencial, en donde por medio de un código nos tenían identificados inmediatamente. Venía la SAT, solo metía el código y el nombre, y ahí le miraban todo el historial a uno. Y pasaban ya la denuncia al Ministerio Público. Todo aquel que haya tenido dinero o cualquier situación en cuestiones de, pueden haber negociaciones fuertes en donde ellos quieren estar controlando los ingresos y egresos. Pero ningún abogado convenció. Y ellos que pagaron millones para poder llegar a ese decreto, a empresas internacionales. El que se fue, el de la SAT, el que dejó todo eso para cuestiones en donde realmente estaba perjudicando al Estado, a la sociedad guatemalteca. Bueno, entonces es el conjunto de capitales y capitalistas, así como influencia y poder en la sociedad. La producción capitalista presupone 2 condiciones fundamentales. ¿Cuáles son las 2 condiciones? Desde luego, en todos los sistemas de gobierno y en todas las etapas de la evolución hemos tenido ricos, pobres, como dominados y dominantes. Entonces, la existencia de una masa de gente pobre, desposeída, que no tienen medios de producción, que no tienen asadón, que no tienen tierras, que no tienen de dónde poder ellos tener utilidades económicas. Para subsistencia los obliga a contratarse y a trabajar para el capitalista. Pero no solamente en el sistema capitalista, sino que en todo lo que hemos venido estudiando. Estamos en la universidad. Bueno, nos salió una plaza en una empresa de asesor de una empresa. Una asesoría como abogado de una empresa. Entonces tenemos que prestar nuestros servicios al señor patrón, al señor capitalista, y nosotros somos los trabajadores. O en el sistema, obreros, patronos, capitalistas, señores capitalistas, y nosotros los trabajadores. ¿Cuál es la otra condición? La acumulación en riqueza, en dinero necesario para la creación de grandes empresas capitalistas.
Esta era una de los grandes prospectos y de las grandes, en el gran programa que tenía Jacob Arbenz en Guatemala. Guatemala no es un país agrario. Guatemala produce desde un punto de vista, diríamos, no aleatorio, no, diríamos que es una producción, pero no es un país agrario Guatemala. Y produce para el consumo y para ciertas exportaciones. Lo que buscaba Jacob Arbenz Guzmán era, en un sistema capitalista, buscaba la industrialización. ¿Qué hubiese pasado si Estados Unidos, que por medio de la United Fruit Company, que estaba en Puerto Barrios y aquí la de sucursal en Escuintla, no le dan el golpe de estado a Jacob Arbenz? Guatemala fuera otro país. Aquí el dólar valía 80, 90 centavos hace 30 años. Ese era el valor del dólar. Valía 80, 90 centavos. Al dólar nadie lo queríamos, nadie lo aceptaba. Pero por las políticas que han existido, esta moneda se ha llegado a sobrevalorar. Porque se ha permitido. Sin embargo, Guatemala, por medio del Banco de Guatemala, está manteniendo una economía bastante aceptable a nivel regional. El régimen gremial o feudal de producción, entonces, no estaba capacitado para cubrir las necesidades que abrían los nuevos mercados por el sistema capitalista. Entonces vino a ocupar su puesto lo que era la manufactura. Los maestros de los gremios, viéndose desplazados por la clase media industrial, y los artesanos por los obreros especializados dentro de cada taller o fábrica. Es decir, que en el sistema fueron desplazados, pero los mercados seguían creciendo. Ya no bastaba tampoco la manufactura, sino que también se andaba buscando lo que era la industrialización. Por lo tanto, el sistema capitalista es un sistema que permite obtener grandes utilidades en determinados países con regímenes eminentemente democráticos. El invento del vapor y la maquinaria vinieron a revolucionar al régimen industrial de producción. La manufactura se dio el puesto a la gran industria moderna y la clase media industrial dejó su puesto a los magnates de la industria. La industria creó el mercado mundial y este a su vez dio un gran impulso al comercio, a la navegación, a las comunicaciones por tierra, y estos progresos redundaron en provecho de la industria, el comercio, los ferrocarriles, la navegación, desarrollándose entonces la burguesía, creciendo sus capitales, desplazando entonces a las clases de la Edad Media. O sea, desplazando a toda clase de la Edad Media. Aquí desplazando a toda clase desplazando a todas las clases
vamos a poner de tipo, desplazando a todas las clases sociales, desplazando a todas las clases, desplazando a todas las clases del sistema medio. Del sistema medio. La burguesía ha desarrollado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Donde quiera que se instaure, echó por tierra todas las instituciones feudales. Desde luego, porque el sistema feudal ya no tenía cabida en donde se habían dejado atrás a los industriales, a los artesanos, por otras personas que ya estaban utilizando el sistema eminentemente capitalista. Menciono, como observación, estaban los industriales, rectificando, ¿sí? Estaban los industriales en este sistema capitalista. La burguesía, o sea, los ricos, estos convirtió en sus servicios asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, etc. En el sistema capitalista, entonces, los ricos, la burguesía, por medio de sus empresas, convirtieron a los profesionales, a los trabajadores, en asalariados. Nos graduamos en la Universidad de San Carlos de Guatemala de abogados. Bueno, nos salió medio tiempo como asesores de una empresa. De una empresa que está conformada por la burguesía. Por ejemplo, hablemos claro, ahí en Cofiño Estal, hay varios abogados de la Universidad de San Carlos. La mayoría son de las universidades privadas que se encuentran ahí trabajando. Entonces los van absorbiendo, los van acaparando para tenerlos ahí como sus trabajadores asalariados en el sistema capitalista. Tienen hasta sus propias clínicas dentales y cuestiones de salud. Todo ello dependiendo la solvencia económica de las empresas. Entonces, la burguesía, con el rápido crecimiento de los medios de producción y de las comunicaciones, lleva la civilización hasta las naciones más atrasadas. Obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de la producción capitalista o a perecer. Las obliga a implantar en su propio seno la civilización, es decir, hacerse burgueses. Vemos entonces que la producción capitalista está orientada fundamentalmente para la producción de mercancías. Esto es, a elaborar productos o bienes para vender. Y ese cambio, desde luego, es obtener utilidades. ¿Cuál es entonces la finalidad de la creación de una empresa? La finalidad. ¿Para qué nos vamos a engañar? La finalidad es obtener utilidades, ganar pisto y volverlo a reinvertir y hacerla reproducir en un sistema capitalista. Pero no vamos a decir que en el sistema capitalista la creación de los medios de producción y la creación de empresas es para darle trabajo a los trabajadores graduados en la Universidad de San Carlos. Esa es mentira. Ellos necesitan mano de obra. Ellos necesitan de profesionales asalariados que ellos les van a pagar.
Entonces, la mayor parte de las tierras se concentran en manos de la clase de los grandes terratenientes. En Guatemala hablemos de 12 familias latifundistas que se encuentran en la mayor parte de las tierras. La gran masa de las mercancías agrícolas es producida por las empresas capitalistas. Las empresas, por ejemplo, la creación de esas reproducciones de la palma africana, que a través de ciertas máquinas traídas del extranjero se produce el aceite de palma. Y esa base del trabajo asalariado. Sin embargo, la forma de economía que sigue prevaleciendo numéricamente en la agricultura de los países burgueses es la economía campesina del pequeño productor de mercancía. O sea, pues, aún en este sistema capitalista quedan residuos de sistema feudal, en donde esos terratenientes capitalistas que son latifundistas todavía arrendan sistema feudal a los campesinos. Al transformarse las formas precapitalistas de propiedad territorial, la gran propiedad feudal, la del pequeño campesino sobre la tierra, va cediendo el puesto a la propiedad territorial burguesa. ¿Por qué? Porque el terrateniente pudiente burgués que tiene a la par a un campesino con una su pequeña parcela, hasta que se la quita, se la compra, está contento. Y a este pobre lo deja sin tierra. Y el dinero que le paga lo agarra para chupárselo y conseguirse otra mujer. Y cuando se chupó el pisto, la mujer lo deja y el principio entonces a invadir parcelas, a invadir tierras, fincas del Estado o propiedad privada. Es un círculo realmente vicioso, el cual el Estado no le pone mucha atención, porque el Estado, que tiende a velar por el bienestar común, debe de dotar de tierra a la gente campesina y amarrar las dotaciones de tierra que no pueda vender durante cierto lapso. Anteriormente eran 25 años. Pero no se podía dotar de tierra a un campesino porque el terrateniente vecino ya lo sabía. Este terrateniente burgués, por el poder y los conectes que tenían en el registro de la propiedad, no se sabe cómo hacían para que las propiedades pasaran a nombre de él. Porque estas propiedades estaban bajo la tutela del Estado durante 25 años. Pasaban 5 o 10 años y las tierras ya no eran del campesino, sino que era del terrateniente. Situación difícil, realmente, jóvenes. Una parte cada vez mayor de las tierras pertenecientes a los terratenientes y los campesinos van a parar a manos de los bancos. Es otro problema. A manos de la burguesía agraria. Si los bancos, ¿quiénes son los dueños? Son los burgueses, los terratenientes y los latifundistas, que a través de préstamos bancarios, si no los pueden pagar, los bancos les rematan entonces las fincas, las tierras que han dejado hipotecadas y las vuelven ellos a revender. Y por lo tanto surgen comerciantes y los usureros, los cuales veníamos mencionando en una de las etapas anteriores. Entonces, bajo el sistema capitalista, la clase de los grandes terratenientes posee el monopolio de la propiedad privada sobre la tierra. Una parte considerable de ella la entregan ordinariamente en arriendo a los arrendatarios capitalistas y a los pequeños campesinos. Miren, en otras palabras, dice, bajo el sistema capitalista,
la clase de los grandes terratenientes posee el monopolio de la propiedad privada sobre la tierra, pueden ser los bancos, y una parte considerable de ella la entregan ordinariamente, arrendándola a arrendatarios capitalistas y a los pequeños campesinos. Pero esos arrendatarios capitalistas lo que hacen es que se la arrendan a otros pequeños campesinos ya parceladas. Estos se las arrendan hasta para 5 años. Y los campesinos hasta hacen préstamos y hasta dejan pagado anticipadamente esos arrendamientos. ¿Y qué sucede cuando son malas las cosechas? ¿En dónde van a obtener ellos el capital para poder sufragar los intereses y los gastos? Que el Estado los tiene completamente abandonados. ¿Cuáles son los sujetos de la actividad agraria en el sistema capitalista? Ya mencionamos quiénes son los sujetos en el sistema primitivo, en el sistema esclavista, en el feudal. Ahora, ¿quiénes son las personas que participan en el sistema capitalista? Bueno, tenemos lo que son el proletariado agrario o el proletariado agrícola. Tenemos a los campesinos, campesinos pobres y campesinos medios. ¿Quién es el proletariado entonces agrícola? El proletariado agrícola forma parte de una clase social. Son personas que no disponen de los medios propios de producción y venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario o sueldo. En el sistema capitalista, yo les puedo preguntar el día del examen. En el sistema capitalista tenemos al proletariado agrícola. ¿Este quién es? Bueno, son personas, desde luego, que forman parte de la clase social, pero que no tienen medios de producción. Es decir, que no tienen máquinas. Es decir, que ellos no tienen, si es posible, no tienen tierras, que no tienen semillas. A este proletariado lo único que le queda es vender su fuerza de trabajo en base a un salario que le paga el capitalista. Esto es con respecto al proletariado, y surge entonces lo que es la revolución industrial. Pero estamos hablando del proletariado agrícola. Es el que no tiene absolutamente nada, él vende su fuerza de trabajo y lo que recibe es desde luego, una remuneración económica. Luego tenemos a los campesinos. No confundamos la clase asalariada, o sea, estos terratenientes o bien los que mencionábamos, proletariado agrícola. Entonces mencionamos a los campesinos. Desempeñan sus labores en el ámbito rural, en las actividades agrícolas, ganaderas, produciendo alimentos para su subsistencia y comercialización en el mercado para obtener alguna ganancia. Quiere decir que el proletariado agrícola es aún más pobre, porque el campesino por lo menos tiene una parcela por medio de la cual pueden ellos subsistir. Luego tenemos a los campesinos pobres y a campesinos medios. Constituyen potencialmente una de las fuerzas sociales antimonopolistas dirigida por la clase obrera. Sufren de las supervivencias feudales en el campo del latifundismo, del desarrollo capitalista de la agricultura, de la política del capital monopolista. Constituyen gran parte de la clase más oprimida, los campesinos pobres y medios. Entonces, la relación del sistema capitalista, tenemos a los grandes terratenientes, dueños de la tierra,
Tenemos al arrendante, al arrendatario capitalista. Tenemos el arrendante, o sea, el dueño de la tierra. Arrendatario es el que arrenda y desde luego es el sistema eminentemente capitalista. Toma la tierra el arrendatario en malas condiciones. De la venta del producto que obtiene, desde luego, saca los gastos. De la ganancia paga el arrendamiento. Los productos suben, son de mala calidad por el tipo de tierra de la cual él ha arrendado. Se requiere para su producción tierra, maquinaria, equipo, materia prima, abonos, mano de obra de trabajadores. Aquí la producción agrícola se distancia de la propiedad privada de la tierra. Primero, al tomarla en arrendamiento al capitalista. Segundo, los préstamos bancarios con garantía hipotecaria. Los intereses que cobran los bancos vienen a constituirse en la renta del suelo y como consecuencia prácticamente también hacer los remates de las hipotecas que han dejado las personas que han realizado ciertos préstamos. Y tenemos por último lo que es la fuerza de trabajo. Entonces, nos preguntamos el día del examen en qué consiste la fuerza de trabajo en el sistema capitalista. Desde luego, la fuerza de trabajo es el conjunto de capacidades físicas e intelectuales que el hombre desarrolla en la producción de bienes materiales. Esa es la definición de fuerza de trabajo. Y eso lo vieron ustedes en laboral. Es el conjunto de capacidades físicas e intelectuales que el hombre desarrolla en la producción de bienes materiales. Sistema capitalista. ¿Y cuál es la ley económica fundamental del sistema capitalista? En los pasillos o en cualquier lugar, en una reunión, se habla de la plusvalía. Y principia a decir alguien ahí que se dedica a ventas o a cuestiones de seguros o cuestiones relacionadas con la venta de casas y tierras. La plusvalía, miren, mucha radica en que realmente es comprar una finca el día de hoy y venderla dentro de 5 o 10 años. Hoy se compró en 1 millón, 5 o 10 años esa propiedad vale 10 millones. Esa es la plusvalía, muchachos. Pero nosotros vamos a ver en qué consiste la plusvalía desde el punto de vista económico marxista. ¿Qué es la plusvalía? Es la ley económica del sistema capitalista. Se les pregunta el día del examen, ¿qué comprendió plusvalía en el sistema capitalista? No vayan a poner lo que yo les mencioné, lo que estaban hablando en una mesa de copas de estos personajes. No. En el sistema capitalista, de acuerdo a Carlos Marx, es el valor que el trabajo del obrero asalariado realiza o crea después de haber cubierto el valor de su fuerza de trabajo y que el capitalista se apropia gratuitamente. En otras palabras, o coloquialmente, es el fruto del trabajo no retribuido al obrero. Esa es la plusvalía en el sistema eminentemente capitalista. ¿Qué comprende esa plusvalía en el sistema económico? Bueno, la plusvalía radica fundamentalmente en el trabajo que realiza el obrero y el cual no es retribuido por el patrono. Podría decirse que se le podría llamar horas extras, porque ella trabajó sus 8 horas y viene y trabaja horas extras que la está creando adicionalmente, pero que el patrono
no se las reconoce. En virtud de ello, por eso están los juzgados de trabajo. Por eso está una unidad, una dependencia en el Ministerio de Trabajo. Ahí están los juzgados de trabajo en donde muchas personas van a presentar sus quejas, en donde realizaron un trabajo de horas extras increíblemente, las cuales no fueron remuneradas. Entonces la plusvalía es el valor que el trabajo del obrero asalariado crea después de haber cubierto de cubrir el valor de su fuerza de trabajo y que el capitalista se apropia gratuitamente. Plusvalía es una teoría marxista, denominada como supervalía o plusvalor. Fue definida en la obra de Carlos Marx. En esencia, dice, es el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto, el cual se apodera al empresario. Dicho en otra forma, es la esencia de la explotación o acumulación del señor capitalista en cuanto a los bienes y servicios. Jóvenes alumnos, acá nos vamos a quedar y nos miramos el próximo día, lunes, en el periodo de clase. Pasen ustedes feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias. A la orden, jóvenes.